La segunda estrategia es la estrategia de la descentralización de la economía y del Estado. O sea, nosotros no podemos seguir, y aquí en el libro se demuestra cómo realmente el Estado y la economía está concentrada en el municipio de San Salvador, en el municipio de Antiguo Cucatlán, en el municipio de Santa Tecla, en parte del municipio de Soyapango, en los municipios de las cabeceras departamentales, y el resto de municipios no tienen desarrollo de sus fuerzas productivas, no tienen institucionalidad. El Estado realmente está concentrado en este grupito de municipios donde no permite, por lo tanto, que la inmensa mayoría de la población y del territorio y sus recursos naturales sean parte del modelo económico y de generación de riqueza en nuestro país. Entonces la estrategia de descentralización de la economía y del Estado es fundamental, es la segunda estrategia que hablamos. La tercera estrategia que se habla es la estrategia energética. O sea, nosotros no tenemos estrategia energética. Bueno, la estrategia energética que tenemos es comprar petróleo, ¿verdad? Y la generación de energía eléctrica a través de las hidroeléctricas, pues realmente está abandonada, porque cuando se hicieron las represas hidroeléctricas no se dio un desarrollo de las cuencas de los ríos, sino que están totalmente erosionadas. El nivel de asolvamiento hace que constantemente se pierda la capacidad de generación por el medio de la generación hidráulica, y la generación térmica medio se ha desarrollado. Pero además de esa generación de energía renovable, que nosotros tenemos un potencial mayor, tenemos que aprovechar la energía solar, otras tecnologías que están haciendo en el mundo, pero somos tan deficitarios en este aspecto que la estrategia energética que tenemos se da por el mercado a partir de la importación de hidrocarburos, cuando tenemos un gran potencial del desarrollo de energías renovables. Entonces hay que generar esa estrategia de energética y desarrollarla. La otra estrategia que se menciona aquí es la estrategia del desarrollo rural sustentable con el uso de la biotecnología. Después está la estrategia de la soberanía agroalimentaria en un proceso de cadenas productivas agroindustriales integradas. Son estrategias muy concretas, ¿va? Que están basadas en donde están nuestros potenciales, no en soñar en cosas que no tienen sentido. La estrategia del agua. Bueno, se dice por expertos que el río Lempa en el 2050 va a ser un riachuelo si nosotros no hacemos algo para realmente recuperar esa cuenca del Lempa. Y recuperar la cuenca del Lempa no solo significa recuperar el agua superficiales en fluviales, sino que también los mantos acuíferos. O sea, esta deforestación que hay, tenemos el 5% de los bosques originales, nada más, o sea, el 95% somos un país deforestado, en proceso de desertificación en la zona oriental. Entonces tenemos que pararlo a través de un proceso de reconstrucción de nuestros recursos naturales y poder tener una estrategia de agua donde no solo las aguas superficiales sean abundantes y no sean contaminadas, sino también que haya un proceso de reconstrucción de los mantos acuíferos subterráneos en nuestro país, para poder pensar en que podríamos tener un desarrollo agroindustrial importante, para poder pensar que podemos tener el agua necesaria como recurso humano vital. O sea, el humano, el 95% somos agua, no podemos vivir sin agua. Entonces, y esas aguas, un 90% de las aguas fluviales de este país son contaminadas. Entonces, la estrategia de agua es un elemento fundamental y que está abarrado con todo el tema de la sustentabilidad del desarrollo de los recursos naturales. Después está la estrategia para el desarrollo de una plataforma de servicios para la economía nacional y centroamericana. Ahí está el planteamiento señalado, pero eso es clave, esa estrategia, porque nosotros tenemos 2 puertos, tenemos un aeropuerto, tenemos un país pequeño con carreteras que están muchas medio destruidas, pero ya tenemos una base. Esa estrategia de poder hacer una plataforma de servicios para la economía nacional y centroamericana está en la mano, pero eso no se puede hacer con una lógica privatizadora y esa nueva política que dicen que vamos a hacer la socio público-privado. Si es el socio público-privado, lo que venimos de hacer desde hace rato, tenemos que repensar realmente, y el Estado tiene que ser el eje fundamental para el desarrollo de todo lo que se llama esa plataforma de servicios, que es parte fundamental para lo que le llaman el entorno económico de los economistas.
Después está la estrategia para el acceso de la población del sistema único de salud, fundamental. El otro está la estrategia para la inserción en la economía mundial, incorporando nuestras asimetrías. Y está después, estas estrategias son las estrategias fundamentales que debemos nosotros. Que ahí están planteadas en el libro. Y hay que desarrollarlas, porque el libro no podía pretender decir todo lo que hay que hacer, ¿no? Sino que es un planteamiento estratégico. Un planteamiento que da ruta para después aterrizarlo. Este no es un programa de gobierno, ni es un plan de gobierno, no es un programa de partido, sino que es una estrategia de país para construir la democracia socialista en El Salvador. Pero está claro lo que hay que hacer, son las tareas, y hay un conocimiento de las debilidades. Si no, no hubiéramos podido poner, porque hay un conocimiento claro de que esta estrategia responde en cuanto a resolver los problemas más fundamentales que evita que nosotros podamos ser un país con unas fuerzas productivas desarrolladas, con gran capacidad de generación de riqueza y sin pobreza. Por eso las estrategias tienen un fundamento de realidad, y por eso hablamos que es un planteamiento nuestro de transición al socialismo. Después, el segundo punto de este tercer apartado del capítulo 3 es el marco de políticas fundamentales en el modelo, ya como políticas, ¿verdad? La primera política es la moneda propia, el colón, ¿verdad? Está clarísimo. La segunda política es la modificación de los niveles de apertura en la economía. No podemos seguir con los tratados de libre comercio y esos 30 convenios de apertura en nuestra economía cuando no ponemos en una desventaja total a nuestro productor. El establecimiento de una política fiscal progresiva y sin defraudación fiscal. Es una política concreta. La regulación en una primera instancia de los mercados oligopólicos, buscando disminuir sus imperfecciones, pero teniendo claro que los monopolios naturales tienen que ser del Estado, de la propiedad estatal o en propiedad social regulados por el Estado, pero no de empresas privadas, ni nacionales ni transnacionales. Después, la diversificación de los mercados con que intercambiamos en la economía mundial. Quitarnos esa terrible, absurda y casi total dependencia del mercado norteamericano, con el cual además no tenemos ni capacidad de competir. Declararnos un país pobre, altamente endeudado. Ya el tema de la deuda lo hemos visto. Tenemos que resolver una política concreta. El establecimiento y la implementación de una política de soberanía alimentaria. Nosotros tenemos capacidad de producir la mayoría de los alimentos básicos que producimos. No en 100%, pero un buen porcentaje. Y tenemos que desarrollarlo. Eso es estratégico. Fíjense que esto es un tema de seguridad nacional en todas las economías desarrolladas. Y nosotros aquí, absurdamente, estos areneros abandonaron, destruyeron la agricultura alimentaria de este país. El establecimiento de la utilización de la inflación como una política económica es un tema delicado para los economistas neoliberales que dicen que la razón de ser de la economía es tener inflación al 2%, aunque nos esté muriendo de hambre el 80% de la población. Yo no comulgo con eso. Yo planteo que la inflación es instrumento de política económica. Después está igualmente el establecimiento de una política de carácter nacional para atender el problema estructural de la pobreza y la miseria. Atender el problema estructural, que no significa romper el círculo vicioso de la concentración, de la centralización, la generación estructural, resolver el problema estructural del empleo, el papel del Estado, establecer un salario social, todo ese tema está ahí. Y por último, la política del Estado como la entidad responsable de los servicios sociales que le manda la Constitución. El Estado tiene que atender los servicios sociales básicos. Esas políticas, en el marco de las estrategias que mencioné, ¿tienen viabilidad? Pues aquí se plantea cómo financiarlas. Y es la última parte del capítulo 3, donde se habla cómo financiar la transición hacia el modelo alternativo en el marco de las políticas propuestas, del nuevo modelo. Y ahí está. Se habla el tema del petróleo, ¿verdad? No podemos seguir en esto, y para eso hablamos de entrada, señores. Hay que aliarnos al ALBA y establecer un mecanismo de financiamiento de la factura petrolera, y que ese financiamiento sirva para el desarrollo de una estrategia energética renovable y financiar el desarrollo de la agricultura y otros sectores, pero además que nos lleve a un proceso de desprendernos del endeudamiento de los bancos multilaterales. El otro, cómo financiar, está a través de, ¿cómo se llama?, de que la economía está en recesión y sus balances macrofinancieros nos dicen que la deuda externa ya es impagable. Entonces, señores, nos declaramos incapacidad de pago, y en lugar de pagar deuda,
renegociamos para que ese servicio de la deuda mejor se invierta en el desarrollo de las fuerzas productivas del país. El próximo año tienen que pagar, bueno, entre el año 2010, este que está por terminar, y el 2015, este gobierno se ha comprometido en pagar más de 10.000 millones de servicios de la deuda. Si nosotros renegociamos para que ese servicio no se pague, sino que se invierta en el país, combinado con la negociación de la factura petrolera con Venezuela, estaríamos hablando nosotros de tener alrededor de 15.000 millones de dólares para financiar la transición hacia el socialismo. Y estas no son cifras inventadas, son cifras de nuestra realidad. O sea, nosotros tenemos viabilidad si hacemos las medidas adecuadas, y por lo tanto aquí se demuestra que sí se puede financiar este proceso. El otro es cambiar la política de apertura del país. Eso está muy claro cómo hacerlo, y se debe de hacer, cambiar la política de apertura del país, ¿va? Ahí está todo un planteamiento. De ahí se dice el tema de los impuestos, lograr una progresividad en los impuestos, quitar el IVA, y ahí se pueden obtener más recursos. Toda la corrupción fiscal, ahí está planteado. Favorecer una inversión que se oriente hacia los ejes estratégicos definidos, ahí está cómo plantearlo. Entonces, aquí está cómo financiar la estrategia. Y aquí se demuestra que es viable financiar la estrategia de transición al socialismo. O sea, nosotros somos un país viable, pero no en el neoliberalismo, ni en el capitalismo, ni con esta burguesía oligárquica. Nosotros somos viables en la construcción de un poder popular, social fuerte, y en una transición hacia una democracia socialista. Eso es lo que plantea el libro. Entonces, como ustedes pueden ver, el libro, que se los he desmenuzado un poquito acá en el capítulo 3, en sí es un libro que abre el debate nacional, en el sentido de, señores, aquí no hay viabilidad, y no solo en El Salvador. La humanidad no es viable en el capitalismo. En el capitalismo la humanidad está condenada a desaparecer si este continuara. Como decía Fukuyama, que el capitalismo vino a quedarse para siempre. Entonces uno dijo que se quedaría para siempre porque ya no habrían humanos y desaparecería la humanidad. Pero en el socialismo, en la transición al socialismo, es una estrategia, es un modelo, es un sistema que está fundamentado en la comunidad y no en el enriquecimiento de estos grupos oligárquicos burgueses, 8 grupos que nosotros tenemos en el caso de El Salvador. Y ese es el libro. Como ustedes ven, es un libro, yo los invito a que lo lean, este libro, El Atlas de la Pobreza y la Opulencia, para iniciar ese debate y conducir el debate, también para generar mayor conciencia proletaria, conciencia campesina, conciencia revolucionaria, que nos dé la fuerza para derrotar este poder burgués oligárquico y construir una nueva sociedad, una sociedad que esté marcada por una democracia socialista y por lo tanto una sociedad que responda a los intereses del pueblo salvadoreño.